excluida pero no olvidada. Cuando recibí ese mensaje de mi suegra a las 11:47 de la noche, jamás imaginé que estaba a punto de vivir la experiencia más humillante y reveladora de mi matrimonio. Mañana cena familiar, 7 p.m. No es necesario que vengas, querida. Asuntos de familia. Leí esas palabras 5 veces, esperando que el significado cambiara mágicamente en alguna de ellas. Spoiler, no lo hizo. Lo que vino después de ese mensaje me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi esposo, mi lugar en esta familia, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar por mantener la paz. Pero lo más increíble de todo fue lo que ocurrió cuando llegó la cuenta. El mensaje que lo cambió todo. Mi nombre es Sofía. Tengo 32 años, y llevo 5 años casada con Daniel. 5 años en los que he intentado por todos los medios ganarme el cariño de mi suegra, Patricia. He sonreído cuando me ha corregido mi forma de cocinar. He asentido cuando me ha explicado cómo debería vestirme. He soportado sus comentarios sobre mi trabajo como diseñadora gráfica, que según ella no es una profesión de verdad como la de mi hijo el ingeniero. Pero esto era diferente. Esto era una exclusión deliberada, formal, escrita. Le mostré el mensaje a Daniel, que estaba a mi lado en la cama revisando su teléfono. Él apenas levantó la vista. Ah, sí, mi mamá mencionó algo sobre una cena. Debe ser algo de negocios familiares. Ya sabes cómo es. Daniel, dije, tratando de mantener la calma. Tu madre literalmente me dijo que no vaya. Me excluyó de una reunión familiar. Él suspiró con ese tono que ya me resultaba demasiado familiar. Ese suspiro que significaba estás exagerando otra vez. Sofía, no todo es un ataque personal. Te está haciendo un favor. Me quedé mirando el techo durante horas esa noche, mientras Daniel roncaba plácidamente a mi lado. Algo dentro de mí sabía que esto no era normal. Algo me decía que debía prestar atención. La mañana del día siguiente, desperté con un nudo en el estómago. Daniel ya se había ido al trabajo temprano, como siempre. Me preparé un café y me senté frente a mi computadora, intentando concentrarme en el diseño de un logo para un cliente, pero mis pensamientos seguían volviendo a ese mensaje. Decidí llamar a mi mejor amiga, Laura, que tiene el don de ver las cosas con claridad cuando yo estoy demasiado involucrada emocionalmente. ¿Me estás diciendo que tu suegra te prohibió ir a una cena familiar? Su voz sonaba incrédula al otro lado del teléfono. Sofía, eso no está bien, para nada. Pero Daniel dice que probablemente sea algo de negocios familiares de los que su esposa no puede formar parte. ¿En serio estás defendiéndolo? Tenía razón, lo sabía, pero admitirlo significaba aceptar que mi matrimonio tenía problemas más profundos de lo que quería reconocer. El día transcurrió lento como melaza. A las 6 de la tarde Daniel llegó a casa, se duchó y se cambió de ropa. Yo estaba en el sofá, en pijama, viendo una serie que no estaba realmente viendo. ¿Segura que estás bien con esto?, me preguntó mientras se ponía su camisa azul favorita, la que yo le había regalado en nuestro aniversario. Supongo. Mentí. Me dio un beso rápido en la frente. Volveré pronto. No me esperarás despierta, ¿verdad? Asentí. Él se fue, y yo me quedé ahí, sintiéndome como un mueble más de nuestra sala. La llamada que no esperaba. Eran las 8:30 p.m. cuando sonó mi teléfono. Era un número que tenía guardado pero que rara vez llamaba. Gabriela, la hermana menor de Daniel. Ella siempre había sido amable conmigo aunque distante. 20 años. Estudiante universitaria. Más interesada en sus propios asuntos que en los dramas familiares. Sofía, soy Gaby. Su voz sonaba tensa. Hola Gaby, ¿todo bien? Hubo una pausa. Necesito decirte algo y no sé si debería, pero me parece muy injusto lo que está pasando. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estamos todos aquí en la cena. Mis papás Daniel, mi hermano Sebastián, mi tía Marta, incluso trajeron a la prima Valeria desde Monterrey. Hay como 15 personas. Y mamá acaba de decir que la razón por la que no te invitó es porque quiere que todos discutamos libremente sobre tu matrimonio con Daniel. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Qué? Apenas pude susurrar. Sofía, están hablando de ti. Mamá dice que no eres apropiada para la familia, que no has dado nietos, que tu trabajo no es serio, que... Lo siento mucho, pensé que debías saberlo. Daniel no está defendiéndote, solo está callado, asintiendo cuando mamá habla. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Gracias por decirme, Gaby. Hay algo más, su voz bajó a un susurro. Escuché a mamá decir que va a pedirles a todos que contribuyan para la cena. Es en un restaurante carísimo. Y mencionó tu nombre. Dijo Daniel pagará su parte y la de Sofía. Obviamente. Ahí estaba. La cereza perfecta sobre el pastel de la humillación. Me excluyen de la cena donde van a hablar mal de mí, pero esperan que pague por el privilegio de mi propia crucifixión social. La decisión. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Toda mi relación con Daniel pasó frente a mis ojos como una película en cámara rápida. Cada vez que había cedido para mantener la paz, cada vez que había ignorado una bandera roja, cada vez que había dejado que su madre me tratara como una ciudadana de segunda clase en mi propio matrimonio. Y Daniel, mi esposo,
el hombre que había jurado amarme y protegerme. Estaba sentado en ese restaurante en silencio mientras su familia me destrozaba. Me levanté del sofá con una claridad que hacía meses no sentía. Me cambié, me puse unos jeans y una blusa simple pero elegante. Me maquillé con cuidado. Si iba a hacer lo que estaba planeando, lo haría con dignidad. Tomé mi bolso, mis llaves y conduje hacia el restaurante. No fue difícil averiguar cuál era. Patricia solo frecuentaba 3 restaurantes lo suficientemente elegantes para ella. El tercero que llamé confirmó la reservación. Mesa para 15 personas a nombre de García. La llegada. Llegué al restaurante a las 9:15 p.m. A través de las ventanas de cristal podía ver la mesa grande en el fondo. Ahí estaban todos. Mi suegro Ernesto con su eterno traje gris. Patricia, por supuesto, presidiendo la cabecera como una reina en su corte. Daniel estaba a su derecha, mirando su plato con más interés del que ningún plato merecía jamás. Respiré profundo y entré. El silencio que cayó sobre esa mesa cuando me acerqué fue casi cómico. Todas las conversaciones se cortaron como con un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Hola, familia», dije con una sonrisa que había practicado en el auto. «Siento llegar tarde». Patricia se puso de un tono de rojo que podría haber pasado por Borgoña. «Sofía, no esperábamos». «Lo sé, Patricia, no me invitaste. Pero verás, Gaby me llamó y me puso al tanto de la situación». Miré a Gaby, que me devolvió una sonrisa solidaria, y pensé que si van a hablar de mí, lo mínimo que puedo hacer es estar presente, para aclarar cualquier malentendido. Daniel finalmente levantó la vista. Su rostro era una mezcla de sorpresa, miedo y algo que podría haber sido vergüenza si lo conociera mejor. «Sofía, no es el momento», empezó a decir. «No es el momento», lo interrumpí. Mi voz se mantenía calmada, pero podía sentir el fuego creciendo en mi interior. «No es el momento para que yo participe en una conversación sobre mi matrimonio». «Qué interesante». Me acerqué a la mesa. Nadie se movió para darme espacio, así que simplemente me quedé de pie al final, como si estuviera dando una presentación. El enfrentamiento. Entonces, continué, mirando alrededor de la mesa. Caras conocidas, gente que había estado en mi boda, que había comido en mi casa, que había aceptado mis regalos de Navidad. Entiendo que esta noche el menú incluye un análisis detallado de por qué no soy lo suficientemente buena para esta familia. ¿Alguien quiere empezar o sigo yo? La tía Marta, una mujer de 60 años con permanente y perlas, tosió incómodamente. El primo Sebastián estudiaba su copa de vino como si contuviera los secretos del universo. Patricia fue la primera en recuperar la compostura. «Sofía, esto es inapropiado. Esta era una cena privada. Privada. Una cena familiar es privada para la esposa de tu hijo. Eso es un concepto interesante de familia, Patricia. No eres parte de la familia». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso ella parecía sorprendida por su propia honestidad. Pero ahí estaba. Finalmente, la verdad desnuda sobre la mesa junto a los platos de porcelana fina y las copas de cristal. «Ah», dije suavemente. «Bueno, gracias por la clarificación. 5 años de matrimonio, pero no soy familia. Es bueno saberlo». Miré a Daniel. Él seguía sin decir nada, con los ojos fijos en su plato. «Daniel», mi voz sonaba más fuerte ahora. «¿Tienes algo que decir? Sofía, estás armando un escándalo», murmuró. «Un escándalo. Yo estoy armando un escándalo». Podía sentir mi voz elevándose. «Ustedes organizaron una cena para hablar mal de mí a mis espaldas. Me excluyeron deliberadamente, pero esperan que pague mi parte de la cuenta. Y yo soy la que arma el escándalo». «¿Pagar?», preguntó el primo Sebastián, confundido. «Ah, ¿no lo sabían todos?». Miré alrededor de la mesa. Patricia planeaba dividir la cuenta entre todos, incluida yo, la persona que no fue invitada. Varias caras de sorpresa genuina me indicaron que no todos estaban en el plan de Patricia. Pequeñas victorias. La revelación de Daniel. «Es suficiente, Sofía». Daniel finalmente se puso de pie. «Sí, está bien. No debimos excluirte. Pero tampoco debes venir aquí a avergonzarnos frente a toda la familia». «¿Avergonzarlos?», me reí, pero no había humor en ello. «Daniel, tú sabes lo que es la vergüenza». «Yo sí. Es descubrir que tu esposo se sienta en silencio mientras su familia te destroza. Es darte cuenta de que has desperdiciado 5 años tratando de ganar la aprobación de gente que nunca te va a aceptar. Es entender que el hombre con el que te casaste no tiene la columna vertebral para defenderte. No hables así de mi hijo». Patricia se levantó también. Ahora éramos 3 de pie, como en un duelo del viejo oeste. «¿O qué, Patricia? ¿Me vas a excluir de otra cena familiar? Porque déjame decirte algo. Ya no tienes que preocuparte por eso. Me excluyo yo sola. De esta cena, de esta familia y de este matrimonio». Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro las procesara completamente, pero en el momento en que las dije supe que eran correctas. Daniel palideció. «No digas tonterías. Estás molesta, lo entiendo, pero... ¿Tonterías?», me acerqué a él. «Daniel, mírame a los ojos y dime una sola vez en estos 5 años que me hayas defendido frente a tu madre. Una sola vez que hayas puesto nuestro matrimonio por encima de su opinión». Él abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. No salieron palabras. «Exacto», dije. «No puedes, porque nunca lo has hecho. Y si soy honesta, probablemente nunca lo harás». La cuenta. En ese momento llegó el mesero completamente ajeno al drama que se desarrollaba. «Disculpen, ¿están listos para la cuenta?». Fue casi poético el timing.
Sí, dije antes de que nadie más pudiera hablar, pero hay un pequeño cambio en los planes. Verá, yo no cené aquí esta noche. De hecho, no fui invitada. Miré directamente a Patricia. Así que lo que sea que hayan consumido ustedes, lo pagarán ustedes. Todas y cada una de las personas que sí fueron invitadas a esta encantadora velada. Saqué mi billetera y puse 3 billetes de 500 pesos sobre la mesa. Esto es por el taxi que tomé para venir hasta acá a descubrir que mi matrimonio era una mentira. Considérenlo mi contribución a la verdad. Me volví hacia Daniel una última vez. Tus cosas estarán empacadas para el fin de semana. Puedes recogerlas cuando quieras. O mejor aún, que las recoja tu madre. Parece que ella es quien realmente toma las decisiones en tu vida de todos modos. Caminé hacia la salida del restaurante con la cabeza en alto. Podía sentir 15 pares de ojos quemando mi espalda, pero no me importó. Cada paso que daba me sentía más ligera, como si estuviera dejando atrás años de peso invisible. Cuando llegué a la puerta, escuché pasos apresurados detrás de mí. Sofía, espera. Era Gaby. Tenía los ojos llorosos pero sonreía. Eso fue increíble, dijo. Necesitaba ver eso. Mamá necesitaba escuchar eso. Gracias por llamarme Gaby, le dije sinceramente. Me salvaste de desperdiciar más años de mi vida. ¿De verdad vas a dejarlo? Pensé en su pregunta. Pensé en todas las veces que me había sentido pequeña, invisible, sin valor. Pensé en las noches que me había dormido preguntándome si estaba exagerando, si era demasiado sensible, si debía esforzarme más. Sí, dije con una certeza que me sorprendió incluso a mí. Ya lo dejé. Los siguientes días fueron un torbellino. Daniel me llamó 14 veces el primer día. No contesté ninguna. Me envió mensajes, algunos enojados, algunos suplicantes, algunos intentando minimizar lo sucedido. Los dejé todos en leído. Patricia me envió un mensaje largo, lleno de indignación, explicando cómo yo había arruinado una cena familiar perfectamente normal con mi conducta inapropiada. Lo borré sin leer completo, pero también recibí mensajes inesperados. La prima Valeria me escribió: nunca me caíste mal, solo nunca tuve el valor de contradecir a la tía Patricia. Admiro lo que hiciste. La tía Marta me envió un ramo de flores con una nota. A veces la verdad duele, pero necesita ser dicha. Y Gaby se convirtió en mi aliada más inesperada. Me dijo que después de que me fui, estalló una discusión enorme. Que Ernesto, su padre, por primera vez en años, le dijo a Patricia que había ido demasiado lejos, que varios familiares admitieron que siempre les había parecido injusto cómo me trataban. Rompiste algo esa noche, me dijo Gaby por teléfono. Creo que era algo que necesitaba romperse. La verdad sobre el dinero. Una semana después, recibí un mensaje de Daniel que no pude ignorar. Necesitamos hablar sobre el departamento y las finanzas. Y sobre la cena. Mi madre pagó todo al final. Nadie más quiso contribuir después de lo que pasaste. Me encontré riendo. Una risa genuina, liberadora. Patricia había terminado pagando toda esa cena carísima ella sola. La cena que había organizado específicamente para humillarme. Justicia poética. Acordamos reunirnos en un café neutral para discutir los detalles prácticos del divorcio. Cuando llegué, Daniel ya estaba ahí, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Sofía, empezó, y pude ver lágrimas en sus ojos. Lo siento, tienes razón en todo. Fui un cobarde. Dejé que mi madre controlara nuestra vida. Te fallé como esposo. Era la disculpa que había esperado escuchar durante 5 años. Pero llegaba 5 años tarde. Lo sé, dije simplemente. Y aprecio que lo digas. Pero Daniel, una disculpa no cambia 5 años de patrones. No cambia quién eres. Puedo cambiar. Iré a terapia. Le pondré límites a mi madre. Por favor, dame una oportunidad. Lo miré a los ojos, este hombre que había sido mi mundo durante tanto tiempo, y me di cuenta de que ya no sentía amor, ni siquiera sentía enojo, solo sentía nada. Y eso, de alguna manera, fue liberador. Daniel, te deseo lo mejor, de verdad. Espero que sí vayas a terapia. Espero que aprendas a establecer límites con tu madre. Pero no es mi trabajo esperarte mientras lo haces. Ya no. El inicio. Han pasado 6 meses desde aquella cena. El divorcio está en proceso. Me mudé a un apartamento pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad. Laura me ayudó a decorarlo con plantas y arte colorido que Patricia habría odiado. Y eso lo hace perfecto. Mi negocio de diseño gráfico está floreciendo. Resulta que cuando no estás constantemente agotada emocionalmente, tienes más energía creativa. ¿Quién lo hubiera pensado? Daniel y yo nos hablamos ocasionalmente, solo para detalles legales. Me enteré por Gaby que finalmente se está yendo a vivir solo, su primer departamento sin la supervisión de Patricia. Pequeños pasos. Gaby y yo nos volvimos cercanas. Ella viene a mi apartamento para estudiar y a veces para escapar del drama familiar. Me dice que soy la hermana mayor que siempre quiso. Le digo que ella fue mi salvavidas cuando más lo necesitaba. En cuanto a Patricia, no he sabido nada directamente de ella. Pero Gaby me cuenta que ahora está intentando controlar cada aspecto de la vida de Daniel, ahora que no me tiene a mí como blanco. Aparentemente ya tiene candidatas alineadas para ser su próxima nuera. Pobre de ellas. La lección. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé esa noche, si hubiera sido mejor intentar resolver las cosas con más calma, con más diplomacia.
Y mi respuesta es siempre la misma. No, porque esa noche por primera vez en 5 años me defendí, le puse un alto a un patrón de abuso emocional que había normalizado. Me di cuenta de mi propio valor cuando todos a mi alrededor trataban de convencerme de que no lo tenía. Fue dramático, absolutamente. Fue incómodo, sin duda. Fue necesario. Con cada fibra de mi ser sí, he aprendido que a veces el amor no es suficiente, que la familia no es solo sangre, sino respeto y apoyo, que tu pareja debe ser tu compañero de equipo, no un espectador neutral mientras otros te atacan. He aprendido que establecer límites no te hace egoísta, que defenderte no te hace dramática, que saber cuándo irte no te hace débil, te hace valiente. Y sobre todo, he aprendido que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir que no mereces un lugar en la mesa. Y si intentan hacerlo, está perfectamente bien levantarte y encontrar tu propia mesa, una donde seas no solo bienvenida, sino celebrada. Epílogo. 1 año después. Es curioso cómo cambian las cosas en un año. Estoy sentada en mi cafetería favorita, trabajando en el diseño de una campaña importante para un cliente nuevo. La barista ya sabe mi orden. Café con leche de avena, extra de espuma, sin azúcar. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de un número desconocido. Lo abro con curiosidad. Hola Sofía, soy Mariana. No nos conocemos, pero soy la novia de Sebastián, el primo de Daniel. Gaby me dio tu número. Espero que no te moleste. Solo quería decirte que lo que hiciste en esa cena cambió algo en esta familia. Patricia ya no tiene el mismo control que antes. Varias personas establecieron límites después de verte hacerlo. Inspiraste a más personas de las que crees. Gracias. Sonrío mientras leo el mensaje. No había hecho nada de eso por inspirar a nadie. Lo había hecho por mí, para salvarme a mí misma. Pero si mi historia ayudó a alguien más a encontrar su voz, su valor, su capacidad de decir no más, entonces esa terrible escena tuvo un propósito más grande del que imaginé. Respondo. Gracias por escribir, Mariana. Cuida de ti misma. Y recuerda, siempre mereces un lugar en cualquier mesa donde te sientes. Si alguien te hace sentir lo contrario, no es tu mesa. Guardo el teléfono y regreso a mi diseño. Afuera, el sol brilla sobre la ciudad, mi vida, mis decisiones. Y por primera vez en años, todo está exactamente donde debe estar. Fin. A veces las personas tóxicas nos hacen el favor más grande al mostrarnos exactamente quiénes son. La pregunta es, ¿tendremos el valor de creerles?